encontrar de nuevo. Mientras llegue ese momento, vamos a seguir trabajando, creando, cocinando, soñando. Vamos a seguir llevando esa taza de café que despierta millones en el mundo. Vamos a seguir emocionando con nuestros sabores y sorprendiendo con nuestro talento. Cuando nos encontremos de nuevo, seguiremos siendo esos colombianos que saludan, que sonríen, que son cálidos porque simplemente les nace. Sí, vamos a encontrarnos con eso que nos hace felices, con nuestros abuelos, nuestros amigos, con el de la tienda, con el del trabajo. Vamos a encontrarnos con ese saludo que nos debemos, con ese lugar al que siempre íbamos. Nos encontraremos pronto. Por favor, en silencio, que ya en un minuto arrancamos más o menos. Yo les aviso. Por el chat, Doc, te aviso por el chat. De Teams. Para finalizar, tendremos el conversatorio del ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera. Le doy la palabra al presidente ejecutivo nacional de Cotelco, doctor Gustavo Toro, quien le dará la bienvenida. Muy buenas tardes. Un saludo para todos los que nos siguen en esta Semana Virtual Cotelco. Esta tarde, en nuestras conversaciones con el gobierno, tenemos un ministro muy taquillero, que es el ministro de Trabajo, porque, por supuesto, en esta pandemia, el tema laboral ha sido una de las grandes preocupaciones tanto del gobierno como de los empresarios. Así, ministro, que bienvenido a nuestra sala a conversar con los hoteleros. Nosotros hemos recogido algunas inquietudes de nuestros afiliados y pues en esta conversación yo le plantearía algunas preguntas y si a usted le parece pues vamos conversando. El ministro me ha informado que tiene 40 minutos para estar con nosotros, así que trataremos de ser muy precisos en las preguntas. Ministro, de nuevo mil gracias por acompañarnos. Sabemos de su agenda, siempre mantiene muchas ocupaciones y pues como decía, con este tema laboral tan complejo, pues es de imaginarse que vive con su agenda llena. Así que de nuevo, mil gracias.
Gustavo, un cordial saludo y me encanta volverlo a tener acá. Y segundo, saludar a la doctora Marta Noguera, presidente de la Junta Directiva de Cotelco, y a todos los afiliados y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. Cuando dicen que es un ministro taquillero, pero no es el héroe de la película, sino el malo de la película, es Ángel Custodio Cabrera. No, ministro, usted estaba muy pendiente y muy preocupado por toda la situación y es muy taquillero, de verdad que sí. Así que bueno, sin más preámbulos, ministro, yo voy a empezar planteándole una primera inquietud que surgió al inicio de la pandemia y que todavía genera algunas preguntas de los afiliados y de los hoteleros en general. Y es el famoso tema de la suspensión de los contratos, artículos 51, numeral 1 y numeral 3. En el numeral 1 se indica que los contratos se pueden suspender por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y no agrega nada más el artículo. En el numeral tercero se indica que esa suspensión puede darse por, digamos, una emergencia económica de la empresa, caso en el cual la empresa debe justificar ante el Ministerio de Trabajo esa emergencia para que el ministerio le autorice a suspender los contratos laborales. En algunos asesores laborales de nuestros empresarios dicen que tanto en el primer caso, es decir, en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, como en el tercero, se requiere la autorización del ministerio. ¿Qué nos puede decir al respecto, ministro? No, el ministerio, en el artículo 51, solo hay dos 53, obligaciones. 51, perdón. 51. Solo hay dos obligaciones del Ministerio de Trabajo. Uno, lo que tiene que ver con la suspensión de contratos superior a 120 días. Y dos, con la cancelación o la suspensión la suspensión de las actividades de tipo masivo. Esas son la situación, o sea, cancelación de temas colectivos en general. Solamente en esas dos situaciones el ministerio tiene esas dos opciones. En la primera, donde todo el mundo interpreta, lo que hace el ministerio es constatar los hechos de fuerza mayor o constatar la suspensión. Nosotros no hacemos nada más. Al final, en la causa de fuerza mayor o otra circunstancia, la entrega un juez de la República y por eso muchos trabajadores acuden ante un juez. O sea, el ministerio no es una autoridad judicial para dar ese tipo de definiciones. Precisamente, ministro, una de las inquietudes es esa. Muchos trabajadores y sindicatos, obviamente haciendo uso de lo que la ley les permite, han entutelado a los empresarios y se ha generado una conflictividad laboral que de pronto podría, digamos, arreglarse a través de una conciliación, una cosa un poco más sencilla. ¿Usted cree posible que pudiéramos tener algún mecanismo para lograr un acercamiento y no llegar a los estrados judiciales? Casualmente estamos en la época, es la instrucción que dio el ministerio en los últimos días, en las últimas horas, en esa misma línea. ¿En qué sentido? El gobierno nacional ya hoy entregó todas las herramientas económicas, subsidio a la nómina, subsidio a la prima, y se creó la nueva figura, un subsidio al empleado que tiene el contrato suspendido por 3 meses. Entonces colocamos sobre la mesa todos los elementos de ayudar y donde se puede concertar. Y el último es que estamos reactivando la situación económica. Pero hay actividades como la de ustedes en la cual, pues por obvias razones, esto sigue paralizado. Por eso este tipo de situaciones es el momento de sentarnos, ofrecer todas las alternativas y mirar posibilidades para que todos salgamos ganando y sobre todo conservar el empleo, que es lo que más nos interesa a la sociedad colombiana, tanto al empleador como obviamente al gobierno nacional y sobre todo mantenerle los ingresos a los trabajadores. Precisamente, ministro, sobre ese tema del auxilio para la nómina, usted sabe que nosotros le hemos planteado al gobierno, bueno, el gobierno amplió un mes más el auxilio, pero la hotelería sigue cerrada y un poco lo que sentimos es que se van a pasar los 4 meses y no vamos a tener acceso a ese beneficio. Nosotros le hemos planteado al gobierno que una vez reiniciemos las actividades pudiéramos tener ese alivio 3 meses después de que nosotros iniciemos actividades. ¿Usted lo ve viable? Sí, usted estuvo en la reunión con el señor presidente de la República donde él lo planteó. Eso se puede estudiar, se puede evaluar y tiene muy buenas posibilidades porque además
debemos ser justos con el sector y yo creo que podemos hacerlo, pero toca consultar con el Ministerio de Hacienda y obviamente la última palabra la tiene el señor Presidente de la República. Gracias, ministro. Sobre el tema de las dotaciones, que usted también me ha oído con esa cantaleta, nosotros llevamos 3 meses cerrados. La ley determina que debemos entregar 3 dotaciones al año. Pero claro, si hemos estado cerrados 3 meses, y es posible que todo junio, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, le hemos planteado al gobierno que pudiéramos entregar 2 dotaciones este año. Las dotaciones pues tienen un costo importante y digamos que en estas dificultades y en estas angustias de liquidez serían un alivio importante para los empresarios. ¿Usted cree que eso sea posible? Es que acuérdense que siempre ustedes me han escuchado un tema del artículo 215 de la Constitución Nacional, que no podemos desmejorar los derechos de los trabajadores. La dotación es un derecho. Y en la ley no previó que si pasó algo B, usted no la puede entregar la dotación. Nos toca hacer un cambio de ley. No quisimos, no es que no éramos, yo lo presenté, o sea, lo intentamos hacer, pero desde el punto de vista constitucional quedamos un poco complicados y la discusión no se pudo avanzar, por eso no apareció en el decreto. Pero lo seguimos, está en la agenda, entendemos la situación difícil, y seguramente en cualquier otro escenario lo podemos hacer. Ministro, en relación nuevamente con la suspensión de los contratos, muchos empresarios que se sintieron muy ahogados suspendieron los contratos, como lo permite el código, pero mantuvieron un auxilio para sus trabajadores, es decir, no los dejaron simplemente sin un ingreso, sino que les dieron un auxilio, entendiendo que iban a tener unas afugias para poder atender sus compromisos familiares. Obviamente no el nivel de salario que tenían, pero un auxilio. Cuando salió el subsidio, el auxilio para la nómina, pues obviamente se determinó que no aplicaba para contratos suspendidos. ¿Usted cree que pudiera haber alguna forma en que los empresarios demostraran que ellos, le entregaron un auxilio a esos trabajadores, que no los dejaron desprotegidos y se pudiera extender ese beneficio a esos empresarios? El planteamiento del gobierno nacional era conservar la nómina completa, en el sentido de que se le pagara todo el ingreso al trabajador. Bajo esa concepción, el subsidio de la nómina iba en esa misma línea. Al suspender el contrato de trabajo y darle un auxilio al trabajador, no se está pagando la totalidad de la nómina. Yo entendí el problema, entendí la dificultad, entendí la fusia de todos los empresarios en ese sentido y créanme que seguiré defendiendo la propuesta de que sea proporcional a ese auxilio. Inclusive discutimos una propuesta de carácter de que pudieran deducir un poco más del impuesto de renta esa bonificación que entregan, que no constituye salario, pero estamos en eso abiertos y yo sigo, de alguna manera proponiendo para que de alguna manera se compense a esos trabajadores, a esos empleadores que de alguna manera le han dado un ingreso a sus trabajadores y no los han dejado afuera. Yo creo que compartimos esa preocupación y de mi parte seguiremos al lado de ustedes peleando esa situación. Ministro, y en esos trabajadores suspendidos a los que el gobierno les ha otorgado este auxilio de 160.000 pesos, ¿qué tienen que hacer para acceder a él? ¿Cuál es el mecanismo para lograr ese beneficio? 2 condiciones. 1, que aparezcan en la pila, o sea, beneficiarios de la seguridad social, salud y pensión. 2, que en la misma pila aparezca una X que diga contrato suspendido. 3, que no haya fallecido. 4, que en el momento ya iniciamos el trámite. Hasta ahí quieto el empleado. ¿Por qué? Porque la información la tiene la UGPP. O sea, en el sistema pila, ahí está el nombre del trabajador. ¿Qué iniciamos ya nosotros? Estamos sacando ese listado, luego lo vamos a verificar con el Departamento Nacional de Planeación para evitar de que no reciba otro subsidio o otra ayuda del Estado. Y 3, lo consultaremos para efectos de si tiene una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, o sea, un instrumento financiero para entregarle su subsidio. Ese subsidio ya es un reconocimiento de abril, mayo y junio, o sea, van a ser 3 meses. Una vez que conformamos la base total, la entregaremos al Ministerio de Hacienda
para a través del FOME girar esa plata a cada persona en su cuenta que aparece en el sistema financiero. La persona que por alguna circunstancia su cuenta no está activa o demás, automáticamente firmaremos un convenio con el sistema bancario para efectos de que se le aperture un instrumento bancario, o sea, el banco le abra alguna situación para poderle girar la plata. Ese es el procedimiento que ya estamos en camino. Creemos que en 2 semanas estamos hablando y entregando esos recursos. Ministro, con el tema de la prima, usted sabe que Cotelco venía proponiendo que se pudiera aplazar la prima para diciembre. Finalmente el gobierno, atendiendo la solicitud de varios sectores empresariales, pues primero subsidió parte de la prima, pero además determinó que podía llegarse a acuerdos entre trabajadores y empleadores para pagar en 3 contados la prima a lo largo del semestre. Obviamente a partir de un acuerdo entre los trabajadores. Yo quisiera plantear lo siguiente: los empresarios están muy asfixiados y es tan complicado, por ejemplo, llegar a un acuerdo para pagar de manera diferida los salarios vencidos. ¿Por qué no se pudiera pensar en una fórmula así como se pensó con la prima, para facilitar ese acuerdo entre trabajadores y empresarios? ¿Usted ve la posibilidad de que de pronto a través de una disposición del gobierno dijera, oiga, se permite que lleguen a un acuerdo? Porque yo he escuchado algunas centrales obreras, por ejemplo, con el tema de poder diferirle el pago de la prima o pasarlo más adelante, y pues dicen que no están de acuerdo. Pero yo digo, bueno, y si el empresario no tiene plata para pagar, pues ¿cómo hace? No lo podemos crucificar. No, este es un tema muy delicado. Me remito nuevamente no al 213, sino al 230 de la Constitución, en el sentido de que no se deben disminuir no se deben desmejorar los derechos laborales. Los derechos laborales no se pueden desmejorar. La prima es un derecho laboral adquirido. Nosotros no lo estamos negando, ni vamos a intentar que lo acaben. He notado que los empleadores tampoco. O sea, eso que quede muy claro ante la opinión pública, que aquí nadie quiere eludir esa responsabilidad. Y lo otro es lo siguiente: nosotros quisimos que existiera ese acuerdo. El presidente ha llamado que sea un acuerdo fraternal, o sea, que todos entendamos la situación que estamos viviendo. Es el mensaje que yo estoy diciendo. Es que a veces es como si no entendiéramos la realidad. Y acuérdese que este subsidio de la prima aplica a las empresas que disminuyeron el 20% de sus ingresos. Las empresas que no tienen dificultades, por obvias razones, deben pagar su prima sin ningún temor y sobre todo completo para efecto de que cumplir a los trabajadores. En una situación tan delicada, y en el caso de ustedes que no están operando, ahí es con mayor razón donde se acude a que ese acuerdo fraterno entre trabajador y empleador tiene que vivirse. Esa relación no se tiene que romper. Obviamente habrá un caso excepcional y demás, pero yo creo que la mayoría de personas, el sondeo que nosotros hemos hecho, están de acuerdo en ese sentido, y yo creo que la invitación es que exista el acuerdo. Estamos tratando de mirar algún mecanismo vía circular, porque por ley ya no puedo tocar más. Vía circular, tratar de buscar una mejor interpretación de lo que escribimos en el decreto, en el sentido de que se pueda poner de acuerdo y pagar máximo hasta el 20 de diciembre. Sugerimos 3 cuotas, pero igual se pueden poner de acuerdo. La fecha máxima es el 20 de diciembre. Lo importante es que tanto el empleador como el trabajador entiendan la situación que están viviendo, el trabajador también vea la situación que está viviendo, no la puede esconder el empleador, la está viviendo. Entonces yo creo que lo más importante es preservar el puesto de trabajo, y todas estas acciones que nosotros hacemos es lo que buscamos en ese sentido. Ministro, esto aplica en junio 30, ¿no? Es sí. Junio 30, ¿por qué? Porque ese día sabemos cuántos trabajadores están vigentes, y de esa manera se hará el ayuda. Ministro, eso está claro, y digamos que el gobierno atendió ese clamor en relación con la prima. Pero yo estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, de salarios, o del tema de la dotación que usted acaba de decir que por Constitución pues no lo podemos, digamos, es un derecho adquirido. Digamos, pudieran los trabajadores y los empresarios llegar a unos acuerdos, por ejemplo, oiga, no tengo cómo pagarle el salario, se lo va a pagar dentro de 3 meses,
o no tengo cómo pagarle los uniformes, se los puedo dar dentro de 4 meses. Es posible que el gobierno dé una directriz y diga, oiga, sí pueden llegar a esos acuerdos para no negarle ese derecho a los trabajadores, porque obviamente tenemos claro que su salario y los uniformes y demás son unos derechos constitucionales, pero sí poder llegar, si el gobierno generara como un ambiente de acuerdo, como lo hizo con la prima, facilitaría un poco esa conversación. ¿Usted qué opina? Yo, desde que estoy en el ministerio, he entendido la figura del mutuo acuerdo. Por eso una de las circulares con el tema de los salarios, sacamos una circular en ese sentido, que si hubiera mutuo acuerdo lo pueden hacer siempre y cuando no toque el salario mínimo. Eso está en una circular. Y el mensaje que nosotros hemos mandado en todo lado y en las últimas semanas es el acuerdo entre empleadores y trabajadores se respeta. ¿Por qué? Porque un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Si ese acuerdo de voluntades puede variar o colocar otros elementos, mientras no dañe las normas constitucionales, es válido y el ministerio obviamente lo vería bien, pero siempre y cuando no viole las normas constitucionales y exista un verdadero acuerdo fraterno, no una imposición unilateral, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con licencias no remuneradas. Y lo digo abiertamente porque pusieron a firmar a la gente. Pero no lo digo por ustedes, sino en general. Entonces, yo sí, vamos a mirarlo cuidadosamente. Si quieren esa directriz, lo haremos cuidadosamente en ese sentido. Ministro, precisamente usted tocó un tema ahí en su explicación que ha generado, digamos, una inquietud entre la posición del decreto sobre el subsidio, sobre el auxilio a la nómina y la posición de la UGPP cuando hace la revisión. ¿En qué consiste? El decreto dice que, digamos que se aplica el subsidio a la nómina para los trabajadores, pero no pone, digamos, un piso de salario. Algunos empleadores y trabajadores llegaron a acuerdos para disminuir la jornada y disminuir el salario de manera consecuente. Entonces, digamos, le voy a poner un ejemplo, un trabajador que se ganaba 1 millón de pesos, si trabaja media jornada, queda ganando 500.000 pesos. La primera pregunta es, ¿eso es viable? La segunda pregunta es, en ese caso de ese trabajador que quedó ganando 500.000 pesos, ¿la seguridad social se paga sobre el salario mínimo así esté devengando 500.000 pesos? Acuérdese que en todas mis declaraciones el salario mínimo es la discusión. Existe la figura del tiempo parcial, pero como usted no lo hizo en el contrato de trabajo, usted no puede cambiar la voluntad del contrato de trabajo. O sea, lo que quiero que me entiendan es que el contrato de trabajo es el que se rige las relaciones laborales empleador y trabajador. Si no está estipulado en el contrato de trabajo, tiene que hacer un acuerdo, otro sí al contrato de trabajo. Y en eso hay que tener mucho cuidado siempre y cuando no afecte el salario mínimo. Por eso usted puede decir, mire lo que usted está diciendo, oiga, yo cotizo el IBC para efecto de la seguridad social, el salario mínimo, pero yo le pago a usted menos de un salario mínimo porque nos pusimos de acuerdo, ahí hay una dificultad. Llamo la atención en ese sentido, o sea, usted, y cotizar por menos del salario mínimo no se puede. Entonces, esa es la dificultad que tienen. Y yo lo que siempre he buscado es que exista ese acuerdo, pero que no toquen el salario mínimo. Es como el mensaje que siempre mando. Pero, ministro, entonces, digamos, si vuelvo a mi ejemplo, si nos ponemos de acuerdo el trabajador y el empleador, un trabajador que se gana 1 millón de pesos, y acordamos a través de un otro sí, digamos, al contrato, acordamos una disminución de la jornada y del salario a la mitad, ¿eso no es posible? O sea, ¿el mínimo acuerdo al que pueden llegar es el salario mínimo? Mire, es que por ley no está estipulado la seguridad social por menos de un salario mínimo, para que tengamos, como se dice, claro. Y al usted cotizar por un salario mínimo y pagarle por menos tiempo, ahí hay una dificultad legal que puede tener dificultades en un tribunal o lo que sea. Entonces no me atrevo yo aquí a decirle haga o trabaje por horas o lo demás, porque se requiere una normatividad y no quiero entrar en esas discusiones legales y perdone que sea tan franco, porque siempre en esto, acuérdense que todos los temas laborales terminan en un juzgado, en un tribunal. Entonces, Ojalá por eso...
Ojalá no terminaran. Bueno. Ministro, el otro tema es los aprendices del SENA y los contratos de aprendizaje, que también usted se lo hemos planteado en el Consejo Gremial y digamos que ha habido pues unos planteamientos sobre el particular. ¿Qué posibilidad existe de que no, digamos, de que se exonere a los empresarios, en el caso nuestro que tenemos los hoteles cerrados, de ese contrato de aprendizaje, que no nos obliguen a monetizar esos aprendices, puesto que no tiene sentido tener el contrato laboral o monetizar cuando ni siquiera está funcionando el establecimiento? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, primero que todo, el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral. Ojo con eso. Es un contrato donde se busca la capacitación del muchacho y de esa manera el empleador aporta. En este momento, el SENA ha venido haciendo acompañamiento a esos empresarios. Yo lo invito a que se comuniquen con el director del SENA en ese sentido. Ya hoy todo el mundo se está reactivando, los contratos de aprendizaje se reactivaron, pero en la actividad de ustedes yo invitaría a una mesa de trabajo para que vía SENA se pueda compensar. Al final lo que queremos es que el muchacho haga su trabajo virtual, su capacitación virtual y demás, y no pierda esa posibilidad de sacar adelante esa situación y las bonificaciones, la manutención, que el SENA pudiera ayudarlo en ese sentido. O sea, por eso digo, invito a que hagamos una mesa de trabajo con el SENA para trabajar el tema. Perfecto, ministro. Y la última tiene que ver con las ARL y el COVID. Algunos hoteles, seguramente usted está enterado, el Fontur inició un proyecto que lo ha denominado para los que nos cuidan, para que personal médico vaya a los establecimientos hoteleros, un poco para despejarse de todas estas dificultades que están viviendo. La pregunta que yo le quiero hacer ¿es posible que si a uno de nuestros empleados en los hoteles le da COVID por estar digamos, en esta situación, se considere esto una enfermedad laboral? El COVID ya por decreto se considera una enfermedad profesional, pero únicamente aplica a los profesionales de la salud, aseo, vigilancia y otras actividades. Esto no lo prevenimos, lo que ustedes acaban planteándolo, lo veo con buenos ojos en el sentido de esa ayuda humanitaria que ustedes ofrecieron, en esa misma línea, o sea, en esa actividad, yo lo veo con buenos ojos, tengo que plantearlo al ministro de Salud y lo podemos, digamos, lo veo con buenos ojos. Perfecto, ministro. Pues no son más las preguntas, ministro. Yo quiero agradecerle a usted su disposición, siempre tan abierto para hablar con Cotelco, para recibirnos en su despacho cuando podíamos ir y para respondernos muy francamente las cosas, digamos, no dar vueltas y pues no ponernos a pensar que las cosas se pueden hacer cuando no se pueden hacer. Le quiero dar muchos agradecimientos en nombre de todos los hoteleros, a las personas que nos siguen. Muchas gracias por haber asistido a esta conversación con el ministro de Trabajo y esperamos seguirlo teniendo cerca, ministro. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, un cordial saludo a todos los afiliados, a nuestra presidenta y siempre el gobierno del lado de los ciudadanos. Muchas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, ministro.